Quiero tener mi propio podcast. Me lo han dicho un montón de veces y acá te voy a contar cuál es el paso a paso, qué necesitas saber, cuáles son los aspectos fundamentales desde el punto de vista del marketing y qué tenés que hacer para tener tu podcast en el aire. Así que vamos arriba. Bienvenido a un nuevo episodio de Mejor Hecho que Perfecto Podcast, episodio número 67 de este hermoso espacio que tengo semanal para contarte cosas que voy aprendiendo, cosas que voy trabajando con mis clientes, profesionales como vos, a la hora de comunicar en redes sociales. Así que esta es una pregunta que me hizo un cliente y me dijo, che, quiero, y me han hecho un montón de veces, obviamente, ¿no? Y me dijo, che, quiero grabar un podcast. ¿Me ayudas con eso? Obvio, le digo. Entonces dije, es una pregunta recurrente y es una pregunta que la hacen algunas personas que ya están como en una etapa avanzada de su comunicación y me pareció interesante compartirlo. Bien, te voy a contar cómo pienso yo primero mi contenido a la hora de... Esto no estaba en el episodio en lo que tengo apuntado, pero me parece interesante. Yo tenía, hace los últimos episodios que grabé, los grabé hace como 15 días porque grabé 2 o 3 juntos, 3 episodios juntos en cuestión de un par de días y entonces me quedé hace como 2 semanas que no grabo. Entonces, yo venía pensando, tengo que hablar de esto en el podcast, tengo que hablar de esto en el podcast, tengo que hablar de esto en el podcast y venía con un tema en la cabeza. Y después me di cuenta que ese tema no era 100% de cliente ideal como el que quiero atraer al mango. Entonces dije, no, lo voy a seguir masticando y le voy a dar una vuelta de rosca. Ahora voy a hablar de esto, que es el podcast que me lo preguntó un amigo, que me lo preguntó un cliente nuevo, y dije, bueno, voy a hacer este episodio porque es un episodio para gente que ya tiene algunas cosas claras en su comunicación y ya si te estás a lanzar a hacer un podcast y tenés ganas de hacer un podcast, ya no le tenés miedo a la cámara. Entonces, vamos arriba. No quiero trabajar más con personas que le tienen miedo a la cámara. Perdón, si tenés miedo a la cámara, ya está. Estamos en el 2024, rey. Vamos arriba. Bueno, entonces, vamos arriba. Gracias por estar acá en Spotify. Gracias si estás en YouTube. Te quiero hacer acuerdo de que tengo un grupo de WhatsApp en el cual todos los días comento, comparto alguna reflexión, algo que me esté pasando, algo que haya aprendido trabajando con profesionales como vos. Así que también es un lindo espacio que puedes sumarte gratuito y sin spam. ¿Bien? Espero próximamente tener un mail. Pero bueno, eso también veremos todavía. Bien. Primero lo que tenemos que entender es el lugar que ocupa el podcast a nivel marketing. Y eso, porque es fundamental. ¿Tá? Nosotros no podemos pretender que con el podcast hoy en día tener mucho alcance. Por una cuestión lógica. Es difícil que nos descubran a través del podcast. Spotify y YouTube tienen esas herramientas y tal vez con el buscador de Google puede ser, depende de lo que te dediques, depende cómo lo labures al podcast. Pero a ver, el lugar por excelencia para descubrimiento son las redes sociales, ¿está? Porque es contenido corto, entonces las personas, lo más probable es, y es muy económico, que nos descubran por las redes sociales. Pero el podcast o un contenido de YouTube tiene la función de nutrición y de un contenido más largo, un contenido donde las personas que ya te conocen tengan un lugar para pasar más tiempo con vos. Esa es la función del podcast. Una persona que te descubrió por redes sociales, se miró tu contenido, dice, a ver qué más tiene para decir esta persona, y entra a tu podcast o a tu canal de YouTube. Y ahí empieza a consumir el contenido largo. Y en este espacio vos tenés la posibilidad de desarrollar mucho más tu oratoria, desarrollar un tema profundo, o sea, algún tema que digas, che, mira, no puedo desarrollarlo en un minuto. Yo sé que, a ver, el otro día a un cliente le digo, bueno, contame sobre esto. Me mandó 1000 audios. Le digo, podría ser un podcast, tranquilamente. Tengo mi entrenador, Martín. Siempre le digo, che, estoy esperando tu podcast, porque son personas que conocen mucho de lo suyo, que tienen un conocimiento muy profundo y que les queda corto el Instagram, le queda corto un TikTok. Entonces, necesitan un espacio donde desarrollar y donde hablar. Entonces, es un gran lugar el podcast para eso, porque la gente
hay que entender dónde lo escucha. Lo escucha en el auto, lo escucha mientras viaja en el colectivo, lo escucha mientras hace otras tareas, cuando sale a caminar, a correr, o en un viaje. Por lo menos yo lo consumo así. Mientras está lavando los platos, doblando la ropa. Esos lugares, mientras entrena. Entonces, son un lugar donde la gente está distendida y tiene tiempo como para recibir como y aprender. Y obviamente que si vos lo haces práctico, la gente va a empezar a probar cosas. Entonces, es un gran lugar. También, si vos tenés, hablas con mucha gente, para que vos le mandes, por ejemplo, no sé, a ver, te hacen consultas frecuentes, ¿no? Imagínate que vos ya estás en un grado avanzado. Agarrás, llegan personas. Le podés mandar el podcast como, che, tengo esta pregunta, mirá, tengo esta respuesta que le desarrollé en un podcast. Eso es hermoso y le estás aportando tremenda cantidad de valor. Y capaz que ese podcast lo grabaste hace 6 meses. Pero eso es increíble el valor que aporta. Uno. Y no tenés que hablar con todas las personas diciendo, no, mira, tengo este podcast. Perfecto. Me pasó hace poco. Bien. Después, imagínate que hay personas que todavía no están calificadas para ser clientes tuyos por algún aspecto. Tal vez vos las podés nutrir y calificar con el podcast. ¿Ok? Por un nivel de grado de conciencia, por un nivel de económico, por lo que sea. Bien. Y también hay personas que tal vez no pueden pagarte tu propuesta y pueden avanzar con el podcast. O tal vez hay personas que, o sea, también el podcast muy probablemente le vaya a servir a tus clientes. O sea, mis clientes, por lo general, escuchan mi podcast, porque es un espacio que también nutre. Yo escucho podcasts de proveedores míos, de mentores míos, porque es un espacio que no es exclusivo para personas previas, que no son clientes. Es un espacio donde vos tenés que aportar suficiente valor que le sirva a todos. Entonces, incluso a tus clientes, vos le podés decir, mira, tengo un podcast hablando de eso. Toma, escúchalo en vez de hacer una reunión. Entonces, ¿se entiende cuál es el lugar del podcast? Es un lugar donde vos puedes desarrollar temáticas, donde puedes explayarte y eso lo puedes utilizar para nutrir, para hacer seguimiento, para eso, para que las personas confíen más en vos, para demostrar lo que sabés, para hacer entrevistas, y ahora me voy a meter en ese lugar. El podcast, ¿cuántas veces dije podcast? El podcast es una gran excusa para hablar con personas copadísimas. Si vos revisás, o sea, los capítulos de mi podcast, yo tengo reuniones, llamadas, episodios grabados con personas increíbles que no sé, en algunos casos, yo no sé si puedo acceder a ellas mediante, no sé, tipo pagarle una mentoría o sea, porque tal vez ni siquiera venden una mentoría, ¿me explico? Venden un programa o yo qué sé. No sé. Tengo episodios de podcast con gente copadísima que, al ser un espacio de charla y distendido como lo hago yo, se copan y eso, tengo la posibilidad de hablar con gente hipercopada y que me nutre mucho a mí. Si yo no lo compartiera, gano igual. El episodio con Santi Salom, yo cada tanto lo escucho, el episodio 13, es una obra de arte. Cada tanto lo escucho, porque es increíble la cantidad de cosas. Y cada vez que lo escucho, siempre me voy con algo. El episodio que grabamos hace poco con Ro, o sea, hay un montón de episodios, no me quiero olvidar de nadie, obviamente, con Nati, con el episodio con Sofi, con Lucho, con Nachito hemos grabado un montón, con Renzo. Son episodios que aportan valor de verdad y que para mí son que me aportan valor a mí, que yo aprendo. Me encanta, listo, fin. Es motivo suficiente como para que tengas tu propio podcast. ¿Bien? Y además de que en esos casos vos aumentás la audiencia también, porque esa persona comparte el podcast, comparte el episodio, lo manda a su audiencia, a su comunidad, entonces ahí podés pescar a alguien, ¿no? O sea, si lo haces estratégicamente, puedes pescar atención de audiencias que no son tuyas y que son clientes similares. Bien, perfecto. ¿Entendió? Quedó clarito el lugar que ocupa y por qué lo vamos a hacer, ¿no? Bien. Vamos a ir adentrándonos en una parte ya un poco más técnica. Espera, que me salió un cartelito acá. Perfecto. Bien. Ya te dije, bueno, frecuencia y plataformas. Frecuencia y plataformas. Yo lo subo a Spotify y lo subo. Spotify tiene una sección que se llama Spotify para podcasters o algo así. Y lo subo a YouTube. ¿Por qué a YouTube? Porque lo grabo un video y porque o sea,
a mí me gusta, ya que una vez que tengo el contenido, lo distribuyo en la mayor cantidad de plataformas que pueda. Entonces, incluso cada tanto grabo un live mientras hago el podcast. Entonces, eso. Sé que hay otras plataformas, tipo Apple Podcast, no sé, nunca me puse a investigar cómo subirlo, pero bueno, con estas dos a mí me cansa y listo. Tal vez me estoy perdiendo una cuota de mercado, pero eso, YouTube y Spotify es muy simple de subir. Simplemente tenés que crearte una cuenta de Spotify, la crees incluso con tu cuenta de Spotify. Tenés que, hay una web que se llama, y hay una app que se llama Spotify para Podcaster. Subís, o sea, vos grabás el archivo, subís el archivo y le pones nombre, cuándo se va a publicar, la descripción, un par de aspectos más y se fue. O sea, técnicamente es como subir una foto de Instagram. O sea, o sea, tiene un grado más de complejidad. O sea, de hecho, yo ya no hago eso, se lo pasé a mi asistente virtual, que lo vaya. Tipo, yo termino esto, le digo, ay, quedo grabación del podcast, pim, episodio tanto, listo. Se fue. Perfecto. A nivel, eso cómo subirlo. A nivel grabación, ¿cómo grabo? Bueno, te voy a contar ahora cómo tengo yo diagramado. ¿Me compré un micro? ¿Hace falta? No. Me compré un micro que me salió $50. Es un Fantech MC100X01. Fantech M. Bueno, hay micrófono te puede gastar $1000 en el micrófono. Yo me gasté 50, este se escucha muy bien. La gente me dice que se escucha bien. Hay un detalle acá. Yo estoy grabando solo y nunca grabo con alguien más en presente. Entonces, en esos casos, yo hago, en los casos, yo estoy grabando con Google Meet ahora en este momento, que tengo el Meet pago, si no antes grababa con la cámara de la cámara web, o sea, cada compu tiene una cámara, tiene una app de cámara como el celu, y grababa con la cámara web y el micro. Bien, ahora estoy grabando como si fuera una reunión de Google Meet, cuando tengo invitados es lo mismo, pero es porque ya me queda en la nube. Después le edito que le saco el principio y le saco el final, tipo mínimo, muy mínima la edición, le pongo el logo y le pongo una portada y lo subo. Tengo este micro. El detalle del micro es que si vos vas a grabar solo, hay un aspecto que no sé cómo se llaman, pero hay dos tipos de micrófono. Uno que te capta los sonidos como de varios lugares, que es muy bueno si vas a hacer reuniones presenciales con varias personas, porque pones un micrófono en el medio y se escuchan todos. Y después tenés este que tengo yo, el que si yo me alejo, vos me escuchás lejísimo. Si yo me acerco, vos me escuchás mucho mejor, porque está hiperdireccionada. Ahora, si mañana mi perra se pone a ladrar ahora, vos no la vas a escuchar. ¿Por qué? Porque está muy, muy direccionado como la recepción del sonido. Tenés que tener en cuenta ese detalle, nada más. Y después, una cámara, si quieres grabarlo con cámara, yo te lo recomiendo que sí, porque ya que estamos. Y además, vos podés sacar micro contenido, que es algo que me olvidé de decir, a nivel de que el lugar que ocupa, pero ahora lo voy a decir más tarde. Para elegir los invitados, fíjate de que sean personas que tengas cosas en común, que tengas audiencias en común. Y para elegir las temáticas, fíjate que sean temáticas, como siempre digo, que sean apuntadas a tu cliente ideal. Porque la persona que está escuchando tu podcast, y es muy probable que ya tenga un grado de confianza en vos y un grado de cercanía muy, 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 muy grande. Entonces, trata de que esas personas sean las personas indicadas, que estén el paso antes de comprarte. Entonces, si vos estás acá escuchando mi podcast, y es muy probable que o que te seas cliente mío, o que, bueno, te esté aportando mucho valor y estés pensando en algún momento comprarme o no, pero bueno, me recomiendes tal vez. Si no lo has hecho, recomiéndame, gracias. Perfecto. ¿Cómo? Ahora te voy a contar lo siguiente, que es algo que he estado experimentando en el último tiempo, que es, a mí me pasaba que yo llevo, o sea, tenés que tener esto claro también, yo llevo 67 episodios con este. O sea, los primeros 100 van a ser malos, los primeros 50 los van a ser malos, los primeros 10 van a ser malos. Esto es de largo plazo. Yo no tengo idea cuándo voy a cargar el podcast. O sea, ni siquiera me lo he planteado. Yo supe que una vez que arranco, arranqué. Listo, está incorporado. Tengo el sistema, está incorporado. O sea, yo tengo que subir toda la semana un episodio del podcast los martes. Fin. No hay tu tía. Como listo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer y lo he hecho. O sea, creo que no me he faltado nunca. Entonces, ¿cómo? Bueno, primero consolidar eso. Después, a mí me pasaba de que las escuchas eran, no sé, ponerle que en promedio 30 por episodio, que es poco. Decir, 30 personas, se me encanta el euro para que te escuchen 30 personas. Bueno, pero son las personas que están más cerca. Perfecto. Y a mí me encanta hacerlo, así que me chupo un huevo.
Ya te dije, es un gran lugar para hablar de cosas que te gusten y con gente copada. Entonces, pero bien, es algo que estuve laburando últimamente, ¿cómo hago para llevar más gente al podcast? Porque es un espacio que quiero que crezca. Que si yo llevo más gente, hay más gente que va a confiar en mí. Entonces aumento el embudo, básicamente, ¿no? Si tengo mucha gente que me conoce en las redes sociales, tengo menos gente que escucha el podcast, tengo aún menos gente que me compre. Pero si yo hago crecer la parte de arriba, la parte del medio y o sea, crezco la cantidad de clientes. Entonces, el podcast es un lugar fundamental en mi embudo de nutrición y ventas. Perfecto. ¿Cómo estoy haciendo para que el podcast crezca? Primero, obviamente que lo subo los links en historias. Bien. Segundo, el martes cuando sale el episodio del podcast, sale un carrusel que lo hace el equipo, que es un carrusel con como un carrusel de Instagram o un reel de extracto del podcast, donde eso, llevo a la gente, o sea, la única función que tiene ese carrusel, la próxima vez que lo veas, fíjate hoy si está en mi Instagram, hoy o mañana va a estar, tiene la función de link envío, anda a escuchar el episodio del podcast. Eso me genera 0 me gustas, pero no importa, porque yo lo que busco, lo que mido en eso es que me voy a la estadística de cuántas veces gente visitó mi perfil después de ver este cosa. Bueno, 15, 20, 50, ok. Otra cosa que estoy haciendo, hice el grupo de WhatsApp para aportarle valor a las personas. Y en ese grupo de WhatsApp, además de aportarte valor, todos los martes subo el episodio del podcast. Bien. Y además estoy colaborando con otras personas y esas personas lo comparten en sus comunidades. Eso ha hecho que se triplique la cantidad de escuchas promedio de los podcasts. Entonces, podemos hacer cosas, y te recomiendo que lo hagas, que lleves atención al podcast. ¿Para qué? También para sacar a la gente de las redes sociales y llevarlo a un lugar donde vos puedas desarrollar todo lo que sabes, que sé que sabes mucho. Entonces, está buenísimo en ese sentido. Y después, obviamente, compartirlo por todos lados, hasta en tus estados de WhatsApp. Bien, perfecto. Ahora, lo que te voy a decir es fundamental. Según las estadísticas, no sé de dónde salieron estas estadísticas, pero la he leído varias veces ya en todos lados, el 99% de los episodios llega hasta el capítulo 21, como máximo. O sea, el 1% de los episodios de los programas de podcast superan el 1% del mundo de los podcasts que existen, superan el programa 21. ¿Qué quiere decir eso? Conozco mucha gente que se queda voy a hacer un podcast. Conozco mucha gente que arranca el podcast. Conozco mucha gente que no sigue con su podcast. Y los resultados siempre son en el largo plazo. Así que, si vas a arrancar el podcast, sabe que es algo que va a llevar años probablemente. Los podcasts que están hoy en día consagrados, excepto los que nacen como consagrados, tipo Olga, una cosa así, los podcasts hoy en día consagrados en el mundo emprendedor, son podcasts que tienen 200 capítulos mínimo. ¿Por qué? Porque hay un camino, hay cosas que un camino que recorrer. Entonces, paciencia y anda sabiendo que esto es de largo plazo. ¿Está? Ahora, debo decir, mira, quiero hacer 10 episodios del podcast para promocionar X, está bien, listo, perfecto. Ahora, si es como yo lo veo y como yo lo uso, anda sabiendo que es para largo esto. ¿Está? Lo quería decir, lo tenía que decir y lo dije. Perdón si te turdí. Bueno, espero escuchar tu podcast. Si tenés alguna otra duda, mandame un mensaje que te ayudo y mandame tu podcast que quiero escucharlo. Mándamelo, dale. Espero verlo ahí. Vamos arriba. Gracias por llegar hasta acá. Gracias por seguirme, por dejarme 5 estrellitas en Spotify que ayudan mucho, por suscribirte en YouTube, por compartir este episodio a tu amigo que quiera hacer un podcast. Espero que les sirva y espero que escuchar ese podcast y que esté en el aire porque es importante que vos pongas tu voz ahí afuera. Vamos arriba. Que tengas una hermosa semana. Chau, chau.